cortina, oh Dios, justito, justito. Bueno, este es el espacio radial de la gestión obrera BCCOP. Hoy es sábado, 28 de mayo, tengo el diario en la mano, por eso tan rápido se alargué la fecha. Sábado 28 de mayo del 2016 y visita nuestro espacio, el espacio de los trabajadores de BCCOP, el entrañable compañero Artigas Torres. Me decía el compañero Artigas Torres de un tema, ¿no? Un tema que sucedió, que reventó ayer, ¿verdad? En la ciudad de Montevideo. Y dio la casualidad, ¿no? Porque nosotros ayer fuimos a Montevideo a buscar el ómnibus que acabamos de comprar, ¿no? Que habíamos traído de allá de Brasil y que lo tuvimos que dejar en Montevideo para la revisación. Y bueno, nosotros estábamos enterados de la situación que se estaba viviendo en el barrio Marconi, concretamente. Y nos llamó la atención, porque digo, uno después de tantos años ya dejó de vivir en Montevideo, antes estábamos más acostumbrados. Ahora, claro, empeoró la situación de tal forma que... Y nos llamó la atención, ¿no? Nos chocó ver cómo el ejército estaba... rodeó los barrios Marconi, Borro. Concretamente nosotros pasamos por Camino Mendoza y Aparicio Saravia, que viene a ser una zona entre Flor de Maroña y Piedras Blancas. Y cuando pasamos, vimos que estaban cortadas la calle Aparicio Saravia en Camino Mendoza en la esquina por, y había 6, 7, 8 hombres uniformados, ¿no? Y armados, que habían cortado la calle con sus motos. Entonces, seguro, era una demostración de lo que estaba sucediendo en ese barrio, ¿no? Yo te dejo, vos dale, Artigas, y después seguimos con otra cosa. Bueno, sí, yo creo que esto hay que analizarlo a la luz de lo que realmente ha acontecido en el día de ayer en nuestro Uruguay, siendo que si no después va quedando como un papel de hechos de relevancia, sí, pero de anécdotas que se dan, que van y vienen, y hasta como la prensa mostrando un tipo tirando tiros al aire ahí, siendo que todo esto se va dando por razones realmente económicas, donde, es decir, se refleja en lo social, ¿verdad? Digo, porque no es un hecho aislado ni cosa que se parezca. Son todos barrios que tienen una marginalidad extrema, ¿verdad? Y se va extremando en la medida que aparezcan los ajustes fiscales, y un gran desempleo, donde no hay oportunidades, donde las familias se van arreglándolas como pueda porque no hay oportunidades. Entonces todo eso se va transformando en caldo de cultivo para cualquier cosa, ¿verdad? Digo, entre ellos se dan el tema de que salen al accionar delictivo, que no estamos para nada de acuerdo con esos recursos, pero que sí es una realidad también donde el pobrerío sale a buscar recursos, se van transformando como en un hábito, como en algo que para ellos es el único medio que les va quedando de recursos para poder subsistir, porque a muchos que hablan sobre estos hechos como, repito, algo anecdotario, habría que preguntarles el día que no tengan un solo centésimo para cubrir como servicios elementales como la luz y el agua, y qué hablar para comer, qué es lo que van a hacer si no hay de dónde obtener un medio como para paliar esas situaciones. Y todo esto es fruto de todo este entreguismo, de todo este saqueo que le hacen a nuestro país, ¿verdad? A través de distintas formas, como sabemos que entre ellos no hay ingeniosidad como para generar fuentes de trabajo, como nosotros en audiciones anteriores planteamos que sí, se plantea el tema de reuniones con los grandes partidos políticos sobre el tema inseguridad, pero
acá no aparece el tema que es, bueno, me parece bien porque a ninguno de los ciudadanos nos gusta que nos roben, pero que sí, digo, también hay que tener en cuenta que cada día hay mayor desocupación y mayor desesperación en la población porque no hay de qué vivir y de cómo vivir, sino lo que va quedando o va restando es eso, que eso es lo que decía Carlos Marx, que también eso es lucha de clase, que hay que expropiarle al expropiador. Lamentablemente en estos barrios ya los códigos se van perdiendo, digamos, que apuntan para cualquier lado. Yo creo que si toda esa energía que tienen estos barrios para organizarse, movilizarse de esta forma, yo creo que si se organizaran, utilizaran todas estas energías para lograr fuentes de trabajo, yo creo que ahí está la ciencia de eso y denunciar a este régimen entreguista de cómo se van generando todas estas cuestiones, estas situaciones de desesperación, de marginalidad tan extrema que por algún lado eso empieza a reventar, ¿verdad? Digo, ya con estallidos sociales, ya con ollas populares, porque vamos a decir que en la Argentina, ahí enfrente nomás, ya con todo este saqueo entreguista que está este presidente, ya se están hablando de empezar a organizar ollas populares porque no hay cómo sostener la situación alimentaria, hablo de eso, no de otras cuestiones, sino de alimentaria. Y entonces yo creo que acá se van creando las condiciones a través de estas imposiciones económicas tan extremas como ustedes lo sabrán, que no voy a comentar lo que es el ajuste fiscal. Nosotros comentamos también del tema de los funcionarios que están instalados acá de los grandes bancos como son del FIC, del BIC, monitoreando toda la economía de cómo la manejan, y entre ellos un gran amistad con el ministro de Economía, con Daniel Rastori, que son los que mantienen al tanto de cómo se va manejando esto, cómo se va organizando el tema económico, y entre ellos cuando ven que alguna alerta tienen de que los números no les coinciden, empiezan a hacer los ajustes fiscales. Y esos ajustes fiscales sabemos cómo vienen por todos lados, ¿verdad? Pero también creo que hay una omisión, que también nosotros lo decimos y lo sostenemos, el tema de esos grandes capitales, esas grandes multinacionales, donde a la luz de lo que es la ley de inversiones, han instalado y están instaladas en nuestro país y exonerada totalmente de tributos. Digo, eso no pasa ni por un instante decir, bueno, ellos como autoridades, como responsables políticos de lo que es la conducción económica, lo reflejado en lo social, no lo mencionan para nada, porque no es solamente decir, bueno, lo que más común y corriente es decir de Monte del Plata, hay otras también papeleras que están un poco más arriba que Montes del Plata, también las zonas francas, también las AFAP, que son, es decir, grandes evasores de impuestos, de tributos, que esos son patrimonio de todos los uruguayos, y no de estos títeres, de estos administradores, de estos grandes capitales, de estos que son cómplices del entreguismo que se le hace de nuestro Uruguay a todos estos grandes capitales que no les interesa absolutamente nada. Y por eso, es decir, nosotros venimos mencionando todo esto de cómo hay una ingeniosidad para cómo controlar la actividad de la delincuencia, como forma de que ven que ellos necesitan tener los números en orden, pero que la delincuencia no se les venga por el otro lado. Entonces creo que si esto se viera a la luz de lo que es la necesidad de todos estos barrios extremadamente pobres, extremadamente sumergidos,
que los quieren controlar de cualquier forma, y yo creo que como ayer habían hecho un cerco de represión, si lo mantuvieran, yo creo que toda esa gente empezarían a aparecer algunos muertos por días de hambre, ¿verdad? Porque muchos dicen de cuando el tema de aquellos los asentamientos en el norte de la era de Jorge Valle, que fue célebre por el tema de que los niños comían pasto. Bueno, acá yo no sé qué es lo que irán a comer ahí, porque capaz que en esos barrios ni pasto hay, porque es decir, son barrios que son muy urbanizados. Y empezarán a aparecer muertos de hambre ahí de distintas formas. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones que nosotros las comentamos y las analizamos a la luz de lo que son todos estos hechos, que son realmente de una gran preocupación como seres humanos, porque todos los que estaban ahí son todos seres humanos. Creo que en alguna parte se les va la mano, que no entienden realmente, es decir, por la confusión que hay en la cabeza de cada uno de los seres humanos, de que esas organizaciones, esas energías que tienen de lucha, es decir, no la apuntan para otro lado, a buscar fuentes de trabajo y a denunciar todo este régimen entreguista para que saqueen a nuestro país y hambrean a nuestro pueblo. Y después nada más ni nada menos que se responde con la barbarie, con la gran represión, y bueno, hubo vías también de por medio, pero esas cuestiones yo creo que merecen analizarlas a la luz de lo que las causas, no los efectos, porque estos son lo que podría ser, son los efectos de las causas que van generando eso. Eso es realmente lo preocupante, que son para nosotros, a nuestro saber y entender, violaciones de los derechos humanos, porque, es decir, ¿cómo se puede concebir que haya seres humanos que viven en esa extrema pobreza, en esa extrema miseria, y todavía controlándolo con una barbarie de lo que es la represión, ¿verdad? Que nosotros ya la conocemos, lo que fue la época de la dictadura, que la repudiamos, pero que también entendemos que estos controles sociales que se hacen tienen que hacerse de otra forma, no con esta característica y este rigor de control. Acá le doy al compañero que también, si no me hubiera dado la audición No, para está bien. Está bien. No sé, yo no escuché por arriba, no, todo el mundo me contaba, no que lo has escuchado en ningún medio. No nos asusta a nosotros, se está dando lo que se ha sembrado. Nosotros lo definíamos así. Ahora estamos atravesando un nuevo ajuste fiscal, ¿verdad? O sea que ahora los trabajadores y los jubilados, producto del ajuste, un ajuste que una vez más va a hacer pagar a los trabajadores y a los jubilados los costos del Estado, ¿no? Es decir, los acreedores, el capital, se comunica con el ministro de Economía y le dice, recaudaste menos, bueno, mala suerte, nosotros vamos a cobrar lo mismo. Sí. Entonces el Ministerio de Economía, el Servicio del Capital, lo que hace es recaudar más del bolsillo de los más pobres. Entonces llega un punto que la transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos genera un porcentaje alto de la población más pobre que se rebela contra el saqueo, no porque lo entiendan políticamente. No es una manifestación política de los marginados. No está analizado políticamente pretender consumir lo que el sistema te impone, porque el sistema no solo te saquea, en el mismo momento en el que te está saqueando, te está metiendo en la cabeza que tenés que consumir. Entonces se produce una contradicción. ¿Cómo podés consumir si cada día tenés menos? ¿No? Pero eso no se analiza, porque no tener un mango en el bolsillo. La imposición del sistema es consumir.
Entonces hay un sector importante de la población marginada, de la cual se le ha saqueado totalmente, que utiliza los medios ilegales. Seguro, son los mismos medios ilegales que utilizan los patrones. Alguien dijo el otro día, el sistema capitalista es ilegal, ¿no? El sistema capitalista está basado en el saqueo y en el robo. Pero claro, las leyes están hechas para que te puedan saquearte y robarte. El tema es que cuando vos asaltás a alguien o entrás a robar en un comercio, ellos no lo permiten. La ley es clara en ese sentido. Bueno, hay un sector importante de la población marginada que se rebela. Se rebela a no tener nada, se rebela a no poder consumir, mientras le están obligando a consumir. ¿Puede alguien ir preso, pagar una pena de la cual no es responsable? Si vos en las 24 horas del día te estás metiendo en la cabeza que tenés que consumir, porque si no, no existís, no sos nadie, ¿verdad? Sí. Y no tenés cómo consumir, y no estás preparado políticamente, no estás formado, porque ellos mismos, el propio sistema te deformó. El sistema cumple varios roles, te roba, y en la medida que te roba y te deja sin nada, totalmente saqueado, te rapiña el sistema, te obliga a consumir. Entonces vos, para consumir sin dinero, la única forma de consumir sin dinero es robar. No hay otra forma de consumir sin dinero. Y después el sistema que te robó y te obligó a consumir sin dinero, te encarcela. Entonces yo me pregunto, ¿se puede encarcelar a alguien que no es responsable de haber cometido el delito? ¿Quién es el responsable de los delitos que se cometen en materia de consumir sin tener dinero, cuando te están obligando a consumir? Bueno, es interesante, ¿no? Creo que esto sirve para entender las leyes para qué están hechas. Las leyes están hechas para perpetuar un sistema de saqueo. Ellos legalizan el robo, ¿verdad? Ellos legalizan el robo. Fíjense, el ajuste fiscal, al cual ya estamos asistiendo, que le va a cobrar más impuestos al trabajo, a los trabajadores y a los jubilados, es un robo. Es un saqueo. Es un robo. Es un robo legal. Es como si mañana saliera una ley que diga, bueno, todos aquellos que no tienen para comer tienen permiso de entrar al supermercado y llevarse lo que precisen. ¿Verdad? Entonces van a salir los dueños de los supermercados y vos me están robando, sí, de la misma forma que nos roban a nosotros cuando nos imponen aumentar los impuestos. ¿Es así? Claro. ¿Para qué? Para mantener al Estado, porque todo lo que el Estado está haciendo no es nada del otro mundo, ¿no? Pero la necesidad imperiosa que tiene el Estado hoy es la beneficencia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, invertir cada vez menos, pero invertir al fin, poner dinero en la salud, lo que se pone en la educación, de lo que queda de salud pública y educación pública, y un elemento fundamental, el compromiso que tiene el gobierno con la clase social que domina, que maneja este país, que tiene el poder económico, de asegurarle justamente lo que ellos denominan la seguridad. Entonces, el Ministerio del Interior es uno de los ministerios que más dinero lleva. Es natural. Cuando las políticas económicas son injustas, de una distribución de la riqueza totalmente injusta, genera marginación, por consecuencia aumenta la delincuencia. Es lo que decíamos recién. Entonces, ¿cómo hacen para frenar la delincuencia? Bueno, lo que nosotros vimos ayer, que son las calles cortadas por hombres del ejército, en sus motos, último modelo, los patrulleros último modelo, el salario de la policía, que aumentó, hoy un policía gana más que un maestro, eso sale mucho dinero. ¿Quién paga eso? El impuesto de los trabajadores y los jubilados. Bueno, entonces, los trabajadores que ganan salario, que no le alcanza para vivir, tienen que pagar más impuestos para que la policía los reprima a ellos mismos. Sí, así, clarito. Para que la policía los reprima a ellos mismos, ¿verdad?
en caso de que pretendan consumir cuando no tienen dinero, porque se trata de eso. El consumismo genera eso, ¿verdad? Porque si lo vemos por arriba y decimos, no, pero no podemos estar comprando, no, toda la semana un celular, no podemos estar cambiando el auto, no podemos estar comprando constantemente ropas de marca, tenemos que cambiar la mentalidad, eso es visto por arriba. Ahora, ¿por qué se produce eso? Porque te lo imponen en la cabeza. Y el que puede tener algún peso y acceder al crédito para consumir, se jode, se endeuda. Pero el que no tiene un peso también escucha la misma propaganda. También es bombardeado en su cabeza. Y fundamentalmente los jóvenes. Entonces yo me pongo en el lugar de un joven de 13, 14 años que prende la televisión o que pasa por tal lugar y que lo están bombardeando constantemente, pero no tiene una moneda, ¿verdad? No tiene una moneda, no tiene nada. Entonces le están diciendo que no existe, que es un ser de segunda o tercera categoría, porque no pudo ceder a lo que el sistema te ofrece, ¿está? Bueno, esto es científico. 9 de cada 10 jóvenes consumen. Quédense tranquilos que consumen. Pero si no tienen plata, como no tienen crédito, no tienen nada, pero consumen igual. ¿Verdad? Sí, así. Consumen igual. De la misma forma que consume igual el sistema. El sistema necesita consumir, que es transferir dinero de los pobres a los ricos. Entonces, ¿cómo consume el sistema? El sistema consume aumentando los impuestos de los más pobres, ¿verdad? Ahí consume el sistema. Te saquea, ¿verdad? Entonces sale una resolución de un gobierno que dice, aumentó el impuesto tal para tal franja de trabajadores. Te saquea, te lo saca. No tenés opción de nada. Cuando vas a cobrar, antes pagaba X cantidad de dinero de impuesto, ahora paga más. Se terminó. ¿Pero cómo es esto? Bueno, de la misma forma, vuelvo a repetir, de la misma forma, se podría sacar una ley que diga, bueno, como hay un sector vastísimo de la población que no puede acceder a cierta cantidad de productos, que puede ser alimentos, ropa, porque no tiene dinero, la ley ampara a tomarlo, si lo necesita. ¿Verdad? Díganme, que alguien me diga cuál es la diferencia. Claro, la diferencia es que tenemos un Estado de derecho que defiende los intereses del capital, que permite a través de la legislación que el capital sí pueda robarte, pero no permite que los fueron robados puedan también hacer lo mismo. Nada más que eso, ¿verdad? Ellos sí te pueden saquear y vos no podés tomar lo que necesitas. Ellos toman lo que necesitan, que ni siquiera lo necesitan, ¿verdad? ¿Cómo lo toman? Presionan a los gobiernos entreguistas como los nuestros, presionan a los parlamentos, ¿verdad? Y se elaboran leyes que amparan este tipo de cuestiones. Es tan sencillo como eso. Estamos hablando de un sistema que hay que cambiar, ¿verdad? Porque esto no se arregla con elecciones. Es una cuestión, todo lleva a lo mismo, ¿verdad? Si nosotros creemos que podemos arreglar esto con la próxima elección, habremos perdido 5 años. Lisa y llanamente habremos perdido 5 años. Esto se arregla cambiando un sistema, ¿verdad? Cambiando el sistema. Y el sistema no se cambia por la vía electoral. Claro, estamos entrando en un terreno bastante complicado. Algún malintencionado podrá estar pensando, quiere agarrar las armas y cagarlos a tiros. No. El sistema se cambia con la educación del pueblo. Exacto. Entonces, es la única garantía para que en la próxima elección las cosas cambien. No importa quién gane, porque no pasa por quién gane una elección. Porque la vida lo demostró a los uruguayos, le demostró a los brasileros y le demostró a los argentinos y a muchos, a los griegos se lo demostró. Para dar ejemplo, lo ha demostrado en el mundo entero. En los uruguayos la vida nos demostró que por más partidos que aparezcan,
que se autodenominen defensor de los intereses populares, que tengan programa de cambio real para favorecer a la grande mayoría, cuando llegan, se dan vuelta. ¿Qué pasó en nuestro país? En nuestro país asumió un gobierno, lo repetimos siempre esto, en el año 2005, que iba a hacer temblar hasta las raíces de los árboles. Un vasto sector de la población creyó que el Frente Amplio, que había nacido en 1971 producto del fragor de las luchas populares, había tomado el programa del Congreso del Pueblo y la CNT y la Mar en Coche, que dentro de su fila tenía gente que había empuñado las armas contra el sistema capitalista, ¿verdad? Por el socialismo, ¿verdad? Que estaba compuesto por partidos que tenían nombres históricos, ¿no? ¿Quién iba a decir? Socialistas, comunistas, todo al servicio del capitalismo, todo al servicio del capital financiero, ¿no? Terminaron todos juntos defendiendo los intereses del capital, ¿verdad? Pero, ¿por qué se permitió? ¿Por qué se permitió que eso sucediera? Bueno, por la sencilla razón que nos basamos en que el gobierno no podía fallar. Pero ¿cuándo falló? En los hechos. Cuando en lugar de defender los intereses populares pasó a defender los intereses del capital, no tuvimos la más mínima posibilidad de reacción para impedirlo. ¿Cómo se impide que un gobierno gobierne contra el pueblo? Cuando el pueblo no está organizado, cuando el pueblo no ha comprendido, cuando el pueblo, producto que no tiene la ideologización, el nivel de conciencia, la comprensión política, cualquier gobierno hace lo que quiere. Cualquier gobierno, por más banderas que haya levantado en defensa del pueblo, se da vuelta y deja de defenderlo o nunca lo defiende. Entonces, no podemos nosotros esperanzarnos en que dentro de 5 años puede aparecer alguien que levanta un programa en defensa de los intereses populares con un nombre que no sé, te hace creer que es posible, y después te pasa lo mismo que el Frente Amplio. Yo creo que es bueno tomar conciencia de eso, ¿verdad? Una de las cuestiones que más cuestan, porque el propio sistema también te impone dentro de la obligación al consumir, porque lo necesitan hacer, ¿verdad? Para ellos obtener ganancia. También te impone que no te metas, que son todos iguales, que no hay que meterse en política, que hay que hacer la tuya, ¿verdad? ¿Qué más quiere el sistema? Que no nos preocupemos por estas cosas, ¿verdad? Y que solo cada 5 años nosotros nos metamos a ver a quién votar, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas que existen en estos países, ¿verdad? Hay un ejemplo muy concreto. Lo peor que le puede pasar a un gobierno que intenta, enfrentado al sistema, defender los intereses de lo más humilde, es que cuando el sistema enfrente a ese gobierno y la población se quede sin papel higiénico y sin artículos de tocador y de limpieza, terminen votando a la derecha, ¿verdad? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque el pueblo no está preparado, ¿verdad? Y nosotros estamos asistiendo a un embrutecimiento desde el punto de vista político, estamos asistiendo a un analfabetismo político sin precedente en la historia de nuestro país, ¿verdad? Y ese es el gran problema, el gran tema que hoy está sobre la mesa, porque ya pasaron por los gobiernos en América Latina, ya pasaron. La dictadura, pasó la derecha, la democracia burguesa, pasó la izquierda, y ya no, ¿qué queda? ¿No? ¿Qué nos queda? No, ya pasaron todo. Entonces la gente dice, pero ya está, no hay más nada. Estaba la misma ensalada. Entonces los que están hoy en el gobierno, que siguen diciendo que cada vez son menos, pero lo siguen diciendo que son de izquierda, dice, bueno, como no hay más allá, no hay más nada a la izquierda nuestra, dicen ellos,
Lo único que queda es seguir manteniendo esto, que está atravesando una situación difícil, porque de lo contrario se volvería al pasado, ¿verdad? Entonces la gente que no está preparada termina creyéndose ese verso, ¿no? Es un verso, es un verso. La última arma que les queda, es lo que nosotros decimos: tomá la sopa porque si no viene el cuco, viene el viejo de la bolsa. Entonces ellos personalizan al cuco o al viejo de la bolsa con votar a un candidato de los partidos blanco y colorado, ¿no? Y no es así. El tema es que si nosotros nos educamos, si nosotros nos preocupamos, si nosotros analizamos, si nosotros adquirimos el conocimiento, nos vamos a dar cuenta que es posible. Y la única forma de hacerlo posible es con un pueblo organizado. Si no, no tenemos salida. Acá no hay otra salida, ¿verdad? Si no nos organizamos para defender nuestros intereses, no vamos a poder salir de esta situación. Porque sería sencillo analizar. Si hubiera elecciones hoy, no importa quién gane, ¿en qué podría cambiar la situación que hoy estamos viviendo? ¿Alguien cree que podría cambiar la situación que hoy estamos viviendo? En las condiciones en las que está nuestro pueblo, que no conoce ni a su propio enemigo. Porque ¿cuál es el enemigo del pueblo? ¿Los partidos políticos que han gobernado este país? No, lo volvemos a repetir. Esos no son los enemigos del pueblo. Los enemigos del pueblo es el sistema, es el capital. El gran capital. Claro, es ese capital que presiona a los gobiernos que se dejan presionar y termina saqueando a los pueblos, ¿verdad? ¿Cómo frenamos? Con un gran frente de pueblo, ¿verdad? Que elija a sus propios representantes, con un programa de pueblo que lo ponga a caminar a través de los representantes populares. Es la única forma que nosotros vamos a poder salir de esta situación. Entonces arrancamos con el tema de uno de los barrios marginales de nuestro país, en la capital, el Borro, el Marconi, ¿verdad? Se han formado una cantidad de asentamientos, donde, claro, la gente va buscando un lugar donde vivir, donde sobrevivir, no puede pagar alquiler, se forman asentamientos, y eso es producto del saqueo del capital. Y el capital te saquea, ¿viste? Y los marginados que genera el capital no le interesa a los marginados, porque los marginados no pueden consumir, ellos no pueden explotar a los marginados. Entonces, ¿qué le aconseja el capital a los gobiernos entreguistas como el nuestro? Y bueno, reforzar dos sectores fundamentales: la beneficencia para anestesiar a un porcentaje de esa población de marginados para que no se rebelen, y a la otra porción de marginados que se rebelan contra no poder consumir, porque no es un problema político, repito, no es que los que salen a los tiros a robar y se enfrentan con la policía quieren tomar el poder para distribuir la riqueza, no, ellos harían lo mismo. Si llegan mañana un marginado con capacidad política de comprensión a gobernar un país, lo saquearía de la misma forma, ¿verdad? Se trata de ganarle la cabeza, de hacerlo entender que a través de la organización se puede vivir mejor, ¿verdad? Es medio complicado de explicar, es bastante complicado de explicar, porque seguro, cuando no se está preparado para comprenderlo es difícil, pero no podemos nosotros esquivarle tampoco al bulto, ¿verdad? Entonces resumimos diciendo que lo que pasó en la ciudad de Montevideo anteayer y ayer se va a seguir acrecentando, va a seguir creciendo. Nosotros no estamos lejos de las manifestaciones que se vienen dando en diferentes países de América Latina. Fíjense, lo decía Artigas recién, el gobierno de Macri ha producido un saqueo acelerado, intensivo. En pocos meses ha trasladado riqueza de los pobres a los más ricos en una forma muy intensiva. Y ha generado manifestaciones populares en las calles, ¿no? Organizaciones sociales, organizaciones sindicales, se están manifestando contra el saqueo del gobierno de Mauricio Macri. Nosotros aquí
a diferencia de la Argentina, no son las organizaciones sociales y sindicales las que se están manifestando, porque están controladas por el propio gobierno. Es la diferencia con el gobierno argentino. Se están viendo manifestaciones de los sectores marginales que están cansados de la represión, y algunos dirán, bueno, pero si salen a robar hay que reprimirlo. Bueno, reprimamos también a los capitalistas y estamos contentos, ¿verdad? Si se reprime a los que salen a consumir porque los obligan a consumir y no tienen una moneda, reprimamos también a los capitalistas. Vamos a darle una garroteada al directorio de Monte de Plata. Rodeemos Monte de Plata, cuando venga el directorio de Monte de Plata le pegamos una buena garroteada, lo llevamos a la comisaría, lo interrogamos, ¿verdad? Sí. Ah, no, pues esas cosas sí. ¿Por qué ese es el sistema? Ellos pueden robar, ellos pueden saquear, nos saquean, salen en televisión y lo aplaudimos por saquearnos, ¿verdad? No es que sea una posición radical, me parece que es hora de analizar las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo frenamos esto si no cambiamos la situación del punto de vista político y económico? Los tenemos que matar, los tenemos que matar. ¿Esto saben cómo termina? Adolfo Hitler en 1942 tenía tantos judíos y le estaba saliendo mucho dinero al Tercer Reich. Esto es bueno saberlo, se llama solución final. Entonces, el ET abre el frente oriental y comienza a invadir la Unión Soviética. Eso le consume una gran parte del presupuesto. La guerra creció enormemente. Entonces tenía que reducir gasto y comenzó a reducir gasto a través de la eliminación física de cientos de miles de judíos que estaban prisioneros. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Trajo a técnicos, ingenieros, para que los hornos produzcan más. Y llegaron los nazis a eliminar físicamente, a quemar, destruir a 10.000 judíos por día. Tal vez la solución final del Ministerio del Interior pase también por la creación de hornos para quemar a los marginados que produce la política económica de Danilo Astori. ¿No? ¿Es exagerado lo que estamos diciendo? No, no es exagerado lo que estamos diciendo. Miren, nosotros que tenemos contactos, conversaciones telefónicas, entrevistas con dirigentes medios del Frente Amplio, e inclusive ediles que ya hace meses vienen confesando que es una atrocidad lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Es un problema de marginado. Ya se están dando cuenta los propios frente amplistas, que tienen cargo de dirección, si se quiere, intermedia, que lo están diciendo. Esto es una atrocidad, esto no se puede permitir. Claro, no hacer nada. Claro, siguen manteniendo su banca, siguen propagandeando. Cuando alguien viene y pregunta, no, hay que seguir por este camino. Esto ya en otro momento decíamos la dictadura militar, ahora estamos creo que diciendo la dictadura económica de Danilo Astori y sus secuaces. Claro, la dictadura del capital que Danilo Astori y sus secuaces llevan adelante, ¿no? Porque no hay que perder de vista eso. Astori, el equipo económico, son chantas todo. Todo, sí, porque si vos mirás lo que es la negociación de los consejos salarios, es decir, cómo están determinadas. Eso es una dictadura, porque te dice, bueno, esto es el techo y chao, negocia de aquí para abajo es lo que venga, pero de aquí para arriba no, nada. Claro, está bien. Y es una dictadura, sí, porque vos mirás una factura de UTE o de OCE, de lo más elemental y necesario que tenemos como medio de decoro de vida o de calidad de vida, y ya el kilovatio, el metro cúbico de agua te sale tanto y vos gastas tanto, y si no pagás ya te lo cortaron, ¿verdad? O si te atasaste ya te vino de cargo. Entonces para mí eso es una dictadura, no hay una flexibilización, digo, donde tanto y en cuanto, es decir, contemple todas unas cuestiones que son realmente insostenibles, porque para todos esos barrios, que aún en algunos barrios, por suerte, algo hay, pero no es realmente lo necesario como para decir, esto no es una dictadura económica.
Dale, seguí nomás, tío. Entonces yo creo que todas estas cosas, es decir, se van acrecentando y acá se va a ir realmente que desenmascarar cada día que pasa, todas estas autoridades, estos gobernantes que son pseudos gobernantes de lo que es la izquierda, porque no puede ser que entiendamos la vida con estas características de administración, donde se gobierna para el gran capital y imponiendo una marginalidad, una extrema marginalidad a vastos sectores de la sociedad, donde lo van despojando, trasladando los pocos recursos que podrían tener para poder ir viviendo otra calidad de vida, se lo van sacando, es decir, una forma muy inteligente, ¿verdad? Como este fiscalazo que se está dando ahora, que es decir, sin darnos cuenta, cuando llegamos a fin de mes y que se van a cobrar los sueldos, que aquellos por suerte que tengan un 30.000 pesos puedan tener ese sueldo, es decir, ya también le van metiendo la mano. Voy a leer de esto, ¿no? Digo, este no es el enemigo, ¿no? Vamos a aclarar, ¿no? Pero de repente puede servir para que vean la mierda que le importa a los gobernantes. A los gobernantes, que no son el enemigo, le importa una mierda, miren. El vicepresidente no escatima en gastos. Mano abierta con el dinero ajeno. Pulir y encerar el despacho del vicepresidente Sendik costó al Estado 54.450 pesos. Y empapelar la oficina de la Xavier, más de 200.000 pesos. Entonces vos decís, estos no son los enemigos. Sí, sí. La culpa la tienen, chachos. Estos bandidos están en el gobierno porque nosotros somos unos boludos. Está bien. Esto lo que hacen es, le abren la puerta a los ladrones internacionales para que saquen a los pobres. Vení, pasá a robar la gilada, vení, está. Ellos tendrán algún beneficio. Ahora, no les importa una mierda, porque son capaces de generar estos gastos, ¿verdad? Son capaces, o sea que si alguno cree que están haciendo fuerza, que se están enfrentando a alguna medida, que les importa algo, a un tipo que le importa algo, las necesidades que está atravesando la población, no puede generar estos gastos al Estado, ¿verdad? Entonces, digo, algo, no da para leer más, porque digo, hay cuestiones, hay sectores que acompañan nuestra concesión, hay sectores que acompañan nuestra concesión ideológica que están errando el picochazo y que están transformando al gobierno en el enemigo. El gobierno no es el enemigo, ni lo blanco, ni lo colorado, son peleles, son instrumentos, se arrastran, ¿verdad? Son como una babosa, un gusano que se arrastra para defender los intereses de los verdaderos enemigos, de los verdaderos saqueadores, que son las multinacionales, que son los países imperialistas, que es el sistema capitalista, ¿verdad? El sistema que quiere liquidar la salud pública para que solo pueda tener atención a la salud el que tenga plata, liquidar la educación pública para que solo pueda educarse aquel que tiene plata, ¿verdad? Liquidar la inversión en vivienda para que los especuladores inmobiliarios puedan obtener multimillonaria ganancia con los alquileres. Y van dejando cientos de miles de marginados. ¿Qué hace? Le hacen invertir al Estado, en el Ministerio del Interior, en buenos salarios para los policías, en equipamiento para la represión, en más cárceles, y después para aquel sector que es más dócil, que no se revela, porque tiene una educación que dice, no, yo no me quiero meter en ciertas cuestiones, beneficencia, canasta, inventos del Banco Mundial, 1.500 pesos por mes, 2.000 pesos por mes, manteniéndolo ahí como el burro de la zanahoria, anestesiado, seguro. Eso es el sistema capitalista, ¿no? Ese es el sistema que es más viejo que el agujero del mate, lo inventó hace décadas, hace siglos que lo inventó,
y que lamentablemente es aplicable cuando hay babosas que se arrastran, como nuestros gobernantes, para defender sus intereses. ¿Por qué se puede hacer en Uruguay? Bueno, en Uruguay se puede hacer porque todavía la central de trabajadores mantiene controlado a la fuerza motriz de los cambios, que son los trabajadores. Mientras los trabajadores sigan controlados por esa cúpula de dirigentes al servicio del capital, esta cosa no va a cambiar. ¿Y cuál es nuestro papel? Tratar de llegar a que la gente lo comprenda, ¿verdad? Y los pase por arriba a los dirigentes del PCNT, a los actores, a los Vázquez, a los Mujica. Vos sabés que un grupo de residentes uruguayos en Venezuela le escribieron una carta a Mujica, y yo me olvidé traerla, pero la traigo el lunes. Yo la leí en otra radio. Con respecto a las declaraciones de Mujica acerca de Venezuela. Porque Mujica no solo defiende los intereses del capital acá, lo defiende también a nivel internacional. Porque ellos abren la puerta para que te roben acá, pero también ayudan a abrir puertas para que roben en otros países. En otros lados. Porque las declaraciones de personajes que han sido famosos, son famosos en punto de vista político, también ayudan al robo, ¿verdad? Sí. Y él dijo que los venezolanos estaban más locos que una cabra. Una cuestión muy triste, ¿verdad? Muy triste, de sometimiento, de sumisión al capital. De naturaleza, ¿no? Toda la concesión ideológica de esa administración que están llevando adelante ese país en particular, ¿verdad? Claro. Y bueno, y acá también, es decir, como está bien clarito lo que decís vos, lo que describí, lo que sostenés, y que nosotros afirmamos también de cualquiera de las formas, y de que toda esta realidad está inmersa en esa gran problemática, y que esa problemática va a ser solamente soluble el día que nos empecemos a dar cuenta del papel que jugamos nosotros, tanto en el orden económico como en el orden social, o fundamentalmente en el orden social, es decir, tratando de concientizarnos en la parte política, en la parte filosófica, pero fundamentalmente en la ideológica, ¿verdad? Que ya acá no hay lugar para las armas, acá lo que hay que lugar para la lucha ideológica, como concesión de la lucha de clase. Yo creo que esa es la gran importancia que tiene todo este papel, de que, como decía el Chino anteriormente, y bueno, pero ustedes, ¿para qué le dan toda esta cháchara? Dice que todos son iguales y cambian según como la política camaleónica, según la ocasión cambian de colores, pero la esencia sigue siendo el camaleón. Y todo esto también es así, defender esos grandes privilegios que tienen personalizados, como de un vicepresidente, el presidente, los sueldos que ganan, cuando hablaban el tema del fenómeno catastrófico de Dolores, es decir, pidiendo y aplaudiendo la solidaridad del pueblo, pero ellos no fueron a hacer televisión, a hacer teleteatro político, pero no pusieron un mango de su bolsillo para llegar en una coleta, decir, bueno, algo, decir que bueno, acá nosotros los políticos pusimos esto, pusimos decir $1.000.000, no, ellos quedan quietitos con su bolsillito intocable, y eso es lo que defienden, el gran capital y sus grandes privilegios que le permite ese capital. Y si eso no se ponen al servicio ese gran capital, de ese gran saqueo, es decir, van de patitas a la calle. Así que ellos ven el privilegio que tienen en la sociedad, porque no van al barrio Marconi para entender cuál es la problemática del barrio Marconi, pero sí lo miran desde afuera, desde ese gran privilegio, de esos grandes recursos que le da el ser alcahuete de ese gran capital. Eso es lo que nosotros decimos. Hay que, mirá, para pintar un poco la crisis que hay, está que sigue, mirá, el fideicomiso del boleto, que es un decreto del doctor Vázquez del año 2006, por primera vez en la historia, lo pagaron 20 días atrasados y un 15% menos. Está que hiede, nunca había pasado. Pero el otro elemento, el gobierno todavía no le ha entregado a las intendencias
el dinero de las becas del Ministerio de Transporte. Sí. O sea que hoy está en riesgo el transporte de los estudiantes. También, sí. Esto no es joda, y nosotros lo hemos dicho en otra oportunidad, Sí. cuando estaba ya la cosa con mal olor, que se corría riesgo de eliminar los subsidios. Si se elimina este subsidio, para dar un informe, se liquidarían el 80% de las empresas del transporte del país. No es joda. Y si se liquida el subsidio, se elimina por falta de dinero a las becas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, va a ser un caos desde el punto de vista del estudiantado. ¿Qué quiere? Entonces, decimos nosotros, ¿qué están esperando para plantarse y decir no podemos pagar esta deuda hasta que nos podamos enderezar? Porque medidas pueden tomar. Sí. Esa es la primera medida que tienen que tomar estos alcahuetes. Pero claro, nos queda otra, se tienen que plantar. Se están pagando anualmente alrededor de 2.000 millones de dólares. Anualmente, alrededor el déficit fiscal, que es producto de la exoneración de impuestos a las multinacionales, es el 4% del Producto Bruto Interno, 2.300, 2.400 millones de dólares. Sumale 2.000 millones de intereses de deuda, y estamos hablando de 4.500 millones de dólares que se van del país, y estos degenerados están gastando 54, 200 mil pesos para encerar y pintar las oficinas. Decorar las oficinas. Pero estos son más irresponsables que Pinchinati, no pueden gobernar nada, váyanse. Pero claro, que se vayan. No vamos, el que nos vamos somos nosotros. Como dijo de la Rúa, ¿te acordás que se fueran todos? No, que se vayan estos. Sí. Nosotros no estamos con el que se vayan todos. Nos vamos, vamos a seguir el lunes hablando bien del gobierno como siempre, el que lucha gana y el que no se muere de hambre.